Bueno, su presencia a este noticiero es porque esta última semana lamentablemente se registró la segunda muerte del dengue, ¿no? Una mujer que perdió la vida a causa de esta enfermedad. Y frente a esto, este último domingo también el gobernador regional, en compañía de las autoridades competentes sanitarias, mencionó de que se va a realizar la fumigación correspondiente en los 17 sectores del Distrito de La Esperanza. Pero quisiera ir más allá. Quisiera, obviamente, usted es el especialista en cuanto a este tema, si es que la región de La Libertad, doctora, se tiene que denominar o hablar un poco de epidemia. ¿Se está registrando esta misma terminación en cuanto a la región de La Libertad? ¿Se refiere al dengue? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de un brote, es que tenemos un incremento de casos más de lo esperado, pero en una localidad específica, en un lugar específico. Nosotros estamos en un escenario 3, porque existen 3 escenarios para dengue, escenarios donde no hay el vector, pero puede haber casos importados, escenarios donde sí hay el vector y puede haber, pero no hay casos autóctonos, pero sí puede haber importados, y en escenario 3 que tenemos esto, ¿no? Un brote en una zona localizada. Llamamos epidemia cuando el incremento de casos es mucho más de los que esperamos, ¿no? Y se encuentra totalmente disperso en varios puntos de nuestra región, y es lo que tenemos, ¿no? Tenemos en estos momentos ya 11 distritos, ¿no? Con casos de dengue, de los cuales 2 son los que nos han preocupado, ¿no? Uno, y los 2 eran brotes que empezaron en el mes de febrero, en la primera quincena del mes de febrero, como es Guadalupe y la zona de Huichanzao, La Esperanza, ¿no? En donde lamentablemente, como yo lo he mencionado anteriormente, la lluvia y las inundaciones hicieron el incremento de la temperatura, hicieron que colapsaran las viviendas, los servicios de salud, y tuviéramos un rebrote porque se incrementaron los criaderos, hubo menos abastecimiento de agua. Recuerde que hemos estado con escasez de agua mucho tiempo, y estos lugares están teniendo todavía mucha escasez de agua. Entonces todo eso genera que haya más personas, más viviendas recolectando el agua, que se hayan formado criaderos naturales por las lluvias, ¿no? Y se incrementó nuevamente el vector, y por supuesto se incrementaron los casos, donde ahora pues ya está, digamos, con un número bastante incrementado, mucho más de lo que no deberíamos haber tenido. En Guadalupe ya hemos hecho la intervención masiva de toda la ciudad de Guadalupe, y la curva en estos momentos es en descenso franco total de casos, y es lo que vamos a hacer en la zona de Huichanzao en estos días. Correcto, doctora. Ahora, ¿se estimaba estos números de casos de dengue en anteriores días? ¿Se estimaba que sobrepasáramos los 900? En estos días, no, ya como la situación que estaba, para este año no esperábamos tener un brote de esta magnitud. Eso es verdad. ¿Okay? Y en estas últimas semanas, mayor razón, porque lo que estamos viendo es que el vector pues se reproduce con muchísima rapidez, dados los cambios que hemos mencionado de la temperatura, ¿no? Y ante el movimiento poblacional, sí, era de esperar que pudiéramos incrementar más casos y que se presentaran focos en otros lugares de la misma provincia de Trujillo, que es lo que estamos viendo. Actualmente, ¿cuántos casos ya se reportan? Tenemos actualmente reportados 2.260 casos, pero confirmados tenemos 990 casos prácticamente, ¿no? En casi llegamos al millar de casos confirmados, pero 880 son casos autóctonos, o sea, propios nuestros, y el resto son casos importados. Correcto. Ahora, doctora, aquí en la provincia de Trujillo, el distrito de La Esperanza la está pasando mal. Y ante esto se necesita duplicar más que todo las estrategias en cuanto se refiere al dengue. Así como es un problema multifactorial, su intervención también es multiinstitucional y multisectorial. Eso es sumamente importante y tenemos que tenerlo en cuenta todos. Nosotros, como salud, no somos los únicos involucrados y no podemos solo controlar el dengue. Esto es algo que tenemos que decirlo claramente.
Necesitamos la participación de los municipios. Recordemos que los municipios tienen la obligación de aperturar una partida para abocarla justamente al cuidado de la salud de los habitantes y los ciudadanos de sus jurisdicciones. Tenemos que trabajar con educación, porque tenemos que de alguna manera educar a las poblaciones. No es posible que tengamos 23 años con dengue y recordemos que tenemos que educar a la población en el cuidado adecuado de los recipientes. El vector no lo vamos a poder eliminar, lo hacemos en situaciones de epidemia, en situaciones de brote, pero no nos podemos dedicar a matar el zancudo, porque eso no es lo ideal, eso no es lo mejor. Lo que tenemos que hacer es evitar que el zancudo se críe en un domicilio. Insisto, el zancudo es intradomiciliario. Si está en un domicilio es porque nosotros, los habitantes de una vivienda, lo hacemos ingresar, porque no cuidamos los recipientes en el sentido de que no los tapamos para evitar que el zancudo venga y deje sus huevos ahí. Ok, correcto, doctora. Ahora, es necesario consultarle esto porque, bueno, el último fallecimiento a causa del dengue, lamentablemente, ha señalado el gerente regional de salud de que esta persona impidió de que los profesionales de fumigación ingresen a su domicilio. Entonces, también parte en cuanto a la ciudadanía. Antes de que me responda esa consulta, doctora, por favor, vamos a irnos una pausa rapidísima nada más y volvemos para conversar en cuanto al dengue se refiere. Continuamos conversando con la doctora Ana María Murga, la epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud. Doctora, la pregunta quedó en el tintero en cuanto le consultaba, ¿no?, de que esta muerte de una mujer a causa del dengue, según el gerente regional de salud, es que no permitió de que las personas que fumigan ingresen a su domicilio. ¿Cuán importante es también el tema de la sensibilización por parte de la población, doctora? Lo que tenemos que entender es que el dengue es una enfermedad que, si bien es cierto, el 80% de los casos pueden pasar con síntomas tan leves que pueden ser desapercibidos, que son los dengues y signos de alarma. Entonces muchas veces no les damos importancia, como fue en el COVID, ¿no?, de que de repente yo puedo ser la persona afectada y a lo mejor a mí me puede dar dengue grave y puedo morir por esa causa, ¿no? Lamentablemente para dengue no tenemos vacunas, que es lo ideal. Se viene trabajando muchísimos años, pero hasta el momento no se logra desarrollar una vacuna que sea buena y efectiva contra dengue. Pero sí lo que tenemos que hacer son las medidas preventivas a todo lugar. La población, evitar que el zancudo ingrese a mi domicilio y se quede ahí, porque si el zancudo tiene de qué alimentarse, que somos las personas, porque se alimenta de nosotros, y tiene recipientes de agua donde vivir, donde poner sus huevos, porque vive, después se esconde en los rincones de nuestras viviendas, debajo de las camas, etc. Entonces el zancudo no se moviliza de una vivienda durante sus 45 días de vida. Entonces tenemos que evitar que el zancudo ingrese a nuestro domicilio, cubriendo todos los recipientes que usamos en nuestros domicilios por necesidades de tener agua, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora que estamos en brote, si es posible, las personas enfermas, para evitar contagiar a otras personas, deberíamos usar mosquiteros, por ejemplo. Usar repelentes para evitar que el zancudo nos pique, es otra de las medidas importantes en estos momentos. Y lo más importante es que tenemos que aperturar las viviendas a los trabajadores de salud, porque lo que hacemos es ayudarles a que el dengue, ¿no?, o el vector no tenga esa capacidad de contagiar, de infectar a otras personas. Entonces lo hacemos de dos maneras. Uno, para evaluar sus recipientes de agua, verificar que tengan, si tienen los huevos, darles el tratamiento, porque se les trata con una sustancia que impide el desarrollo de la larva y que ésta llegue a ser adulto, ¿no? Y en segundo lugar, si en caso ya tenemos como ahora brotes, o sea, personas infectadas, es porque hay mosquitos infectados. Entonces tenemos que eliminar los mosquitos infectados y eso se hace a través de la fumigación. Entonces tenemos que aperturar nuestras viviendas. Para eliminar el mosquito infectado se necesitan 3 vueltas que se hacen cada 3 días. A veces creen las personas o las viviendas que con una sola es suficiente. Imposible. Entonces tenemos que ir 3 veces a eliminar cada 3 días. Entonces si las viviendas no aperturan a los trabajadores
de la fumigación y del cuidado que debe haber en el domicilio, no lo vamos a lograr. Necesitamos que el 100% de las viviendas nos unamos, trabajemos esto y logremos realmente el control del dengue que queremos hacerlo a la brevedad posible. Correcto, doctora, el tiempo nos ha ganado, brevísimo en realidad. Muchísimas gracias, doctora, sin duda vamos a invitarla más adelante y hay que estar preparados y prevenidos para actuar de manera inmediata. Efectivamente, muchísimas gracias, palabras de la epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud, la doctora Ana María Burga, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos con el desarrollo de las noticias, señor director.